Después, intentando tratar el tema del populismo, vamos ahora con la segunda sección en la cual vamos a hablar de la islamofobia, raíces y manifestaciones en Europa. Origen y uso del término islamofobia. La islamofobia c'est une invention française. Es una invención francesa. Varios investigadores han demostrado que la palabra islamofobia se utiliza en Francia desde el principio del siglo XX. Des fonds d'analyse de société politique indicó que la palabra, y no la cosa, porque existía antes, apareció por primera vez en una tesis doctoral presentada el 25 de mayo de 1910 en la Facultad de Derecho de París por Alain Quélien, joven director en Derecho y redactor en el Ministerio de Colonias. La historia reciente del término islamofobia comienza en el Reino Unido en torno a finales de los años 80 y a principios de los años 90, cuando empezó a utilizarse para indicar el rechazo y la discriminación contra la población musulmana residente tras la publicación del Remain Trust Report en 1997 y sobre todo en el periodo posterior del 11 de septiembre, se convirtió en un concepto controvertido en el espacio público. ¿Cómo se define entonces la islamofobia? La islamofobia, como hemos dicho, es un concepto muy complejo y multidimensional que ha sido objeto de debate en el ámbito académico político. Aquí vamos a exponer algunas definiciones. Le petit Robert et Larousse, son dos diccionarios franceses, definieron la islamofobia como hostilidad hacia el Islam y los musulmanes, así de sencillo. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa define la islamofobia como una forma contemporánea de racismo, de xenofobia motivada por el miedo infundado, la desconfianza y el odio hacia los musulmanes y el Islam. El Consejo de Europa define la islamofobia como: la islamofobia puede definirse como el miedo o una visión alterada por los prejuicios hacia el Islam, los musulmanes y las cuestiones relacionadas. Tanto se adopta la forma de actos cotidianos de racismo y discriminación como de manifestaciones más violentas. La islamofobia es una violación de los derechos humanos y una amenaza para la cohesión social. Las Naciones Unidas definen la islamofobia como el miedo, los prejuicios y el odio hacia los musulmanes que conduce a la provocación, la hostilidad y la intolerancia mediante amenazas, acoso, abuso, incitación e intimidación de musulmanes y no musulmanes, tanto en el mundo en línea como fuera de ella, motivada por la hostilidad institucional, ideológica, política y religiosa, que trasciende al racismo estructural y cultural. La islamofobia se dirige contra los símbolos y rasgos distintivos de la condición de ser musulmán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que la intolerancia antimusulmana forma parte de una tendencia más amplia de resurgimiento del etnonacionalismo, del neonazismo, la estigmatización y el discurso de odio contra poblaciones vulnerables como los musulmanes.
Con el aumento de la islamofobia en todo el mundo, no solo en Europa, las Naciones Unidas han decidido de definir o de consagrar el día 15 de marzo como un día mundial o internacional para la lucha de la islamofobia. ¿Cómo se manifiesta la islamofobia, especialmente en Europa? La islamofobia se manifiesta en diversas formas y genera consecuencias perjudiciales para los individuos y las comunidades musulmanas. Aquí son algunas características y manifestaciones comunes de la islamofobia. Una de las manifestaciones son los estereotipos y prejuicios. La islamofobia se basa en estereotipos negativos y simplificados sobre los musulmanes. Estos estereotipos los relatan como violentos, terroristas, opresores de las mujeres e enemigos de los valores occidentales. Discriminación y exclusión. Los musulmanes pueden enfrentar discriminación en varias áreas de la vida, como la educación, el empleo, la vivienda, los servicios públicos. Pueden ser excluidos o marginados debido a su religión, su identidad cultural. Aquí podemos destacar una serie de leyes que van dirigidas contra el uso de vestimenta que caracteriza a los musulmanes, especialmente mujeres, en muchos países como Francia, España, Inglaterra y Alemania. Violencia y agresiones. Algunas manifestaciones extremas, especialmente en los años recientes, de la islamofobia pueden llevar a actos de violencia física, ataques verbales y acosos dirigidos a personas musulmanes o lugares de culto islámicos. En 2021, los actos antimusulmanes aumentaron un 38% en Francia, según cifras del Ministerio del Interior francés. Otra de las manifestaciones también de la islamofobia es políticas y legislaciones discriminatorias. Las políticas gubernamentales pueden reflejar un sesgo islamofóbico, como la implementación de prohibiciones de velos o la promulgación de leyes que estigmatizan o restringen las prácticas religiosas musulmanas. Aquí podemos citar la ley propuesta por el presidente Macron justo antes de la campaña electoral del 2022, que se llamaba la ley denominada Ley del Separatismo Islámico. Y vamos a ver por qué el presidente Macron se ha actuado de esta manera. Medios de comunicación y discurso público. Los medios de comunicación y el discurso público han contribuido a la propagación de la islamofobia al presentar narrativas negativas y sesgadas sobre el Islam y los musulmanes, promoviendo así el miedo y la hostilidad hacia ellos. Desde los años 90, desde la aparición de la teoría de Civilization Clash de Samuel Huntington, los medios de comunicación en todo el mundo, especialmente en América o en Europa, han siempre dado una imagen muy negativa de todo lo que es Islam o musulmán. Muchos estudios han demostrado que sea en Oxford o sea en Georgetown University, por ejemplo, un ataque terrorista cuyo actor fue un musulmán o que pertenece a un país musulmán, tenía cobertura de 360% más que un ataque terrorista cometido por otro individuo, que sea cristiano o judío o otro, 367% más. Ciberacoso también y odio en línea. La islamofobia también se manifiesta en el ciberespacio.
donde los musulmanes pueden ser objeto de acoso, insultos y amenazas a través de las plataformas en línea y redes sociales. Los musulmanes en Europa están expuestos con frecuencia a amenazas, ataques y mensajes de odio según muchos informes de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch, etc.